Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas una vez más a Movimiento Galimplant. Hoy dentro de la edición Entre Expertos, porque tenemos aquí con nosotros al doctor Mauricio Adolfi. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, César. Gracias por invitarme. Nada, para quien no lo sepa, el doctor Mauricio Adolfi es la primera vez que está aquí con nosotros. Nos va a hablar del uso de los pilares transmucosos. Y bueno, el doctor Mauricio Adolfi es odontólogo, graduado por la Universidad Paulista y especialista en periodoncia por la Asociación Brasileña de Odontología. Es además, si no me equivoco, docente en Espacio Education en Sao Paulo, donde imparte cursos avanzados de rehabilitación oral completa, periodoncia, implantología, prótesis y cerámica dental. Compagina su actividad académica con la práctica en la clínica privada que lleva el nombre de Espacio Odontológico, también allá en Sao Paulo. Y es, como no, nuestro primer ponente brasileño en el movimiento Galimplan. Muchísimas gracias por Ah, qué acompañarnos. honor. Muchas gracias, César. Gracias por la presentación. Gracias a todos que están aquí tomando su tiempo para mirar un poco de mi presentación. Como César ha dicho, me llamo Mauricio Adolfi, soy de Brasil, estoy aquí en São Paulo. Ahora son 4 de la tarde en São Paulo. Un sol afuera, diferente, creo que España está mucho más tarde, está por la noche, ¿no? Aquí son las Como 9. saben, en Brasil hablamos, no, las 9, ¿eh? En Brasil hablamos portugués, entonces el español no es mi lengua principal, pero voy a intentar hacer el mejor posible para que se pueda comprender. Espero que se puedan entender y comprender todo lo que voy a pasar. Y después, claro, si hay preguntas, vamos a responder y intentar sanar el máximo de dudas que tengan. Mi Instagram es Mauricio Adolfi, todo junto. Se quieren editarme, quedan a voluntad. En Instagram puede contactarme, enviar preguntas, mirar un poco más mi trabajo. Será un gran honor tener ustedes visitando y compartiendo de mi trabajo también. Voy a hablar de los usos de los pilares transmucosos con una herramienta clínica para el mantenimiento de los tejidos periimplantarios, porque sabemos que hoy vivimos casi que una epidemia de periimplantitis y de problemas que se pasaron por muchos años de la implantología. La implantología tiene más de 50 años. Muchas cosas se fueron hechas y aprendidas a lo largo del tiempo. Con eso muchos errores fueron cometidos y hoy tenemos que sanar estos errores. Pero es importante saber y aprender con todo lo que se ha pasado para que podamos disminuir estos problemas y no mantener el tejidos lo más sanos posible para que los implantes lo duren mucho más tiempo. Entonces, yo he hecho una lista de factores que yo pienso que son esenciales para el éxito de las restauraciones implantosoportadas. Por supuesto, los implantes se ponen en tejidos duros, en hueso. Entonces, el volumen de los tejidos duros son extremadamente importante porque es donde los implantes serán ponidos. La cantidad y la calidad de tejidos blandos también son importantes. Sabemos que con más grosor de los tejidos, más protección tenemos y mejor la longevidad de esos casos. Las características de los implantes, de los componentes también son importantes. Muchos implantes fueron cambiados a lo largo del tiempo para tener mejor condiciones de osteointegración y también de mucointegración, para que podamos tener el selado alrededor de los implantes les sea el mejor posible para también mantener la estabilidad de estos tejidos a largo plazo. Y por supuesto, la posición tridimensional del implante es innegociable. El implante debe estar en la posición adecuada para que podamos muchas veces reconstruir situaciones de tejidos blandos y duros y muchas veces también mantener estas situaciones. Si el implante está mal posicionado, será mucho difícil restaurar los casos. Esto es sabido por todos. El manejo protésico también, se nos orienta a un cirujano a hacer todas las condiciones perfectas. El protesista no trabaja de la manera más adecuada para mantener esta estabilidad. El mantenimiento de los casos a largo plazo también es importante. Consultas de retorno, el mantenimiento por parte del paciente, vale, el perfil sistémico del paciente. Muchas veces el paciente es un paciente fumador, paciente con diabetes o problemas sistémicos que van a acarretar problemas a lo largo del tiempo. Y claro, estas cosas son divididas en cosas que dependen del paciente, del profesional, en una combinación. Muchas veces las casas que producen también estos componentes y estos implantes.
Entonces, esta división es importante que debemos saber a qué dejemos trabajar. Y hoy quiero hablar un poco más específicamente de los componentes protésicos, porque son extremadamente importantes cuando pensamos, nos, claro, son importantes, pero en una combinación de otros factores. Por eso que estoy hablando de esta parte inicialmente, porque decir que solo los componentes de la importancia que voy a presentar es determinante para el éxito, no, es siempre una combinación. Es como en un coche, que se tiene un cinturón de seguridad, hay también el airbag. Son cosas que se van adictando y sumando para tener el mejor resultado posible. Voy a hablar hoy específicamente de los componentes protésicos. ¿Y por qué elegir pilares intermedios transmucosos para prótesis atornilladas? Porque hay pilares transmucosos para prótesis cementadas. Hace mucho, mucho tiempo nos trabajamos con un implante llamado Ankylos, que tiene un componente llamado estándar, donde se metía al momento de la cirugía el mismo concepto que trabajamos con transmucosos, pero cementando esta prótesis al momento después, una prótesis cementada. Hay muchos problemas. Me gusta trabajar con pilares transmucosos, pero para prótesis atornilladas. ¿Y por qué? Porque podemos trabajar con el concepto One Abutment One Time, que voy a hablar un poco más después. La intervención protésica es más alejada de la conexión implante-pilar, está más lejos. Voy a hablar todas esas partes de más detalles un poco más adelante. Con eso permitiendo las desconexiones y reconexiones de las reparaciones protésicas, porque la estabilidad al punto, al nivel del implante se quedará preservada. Con eso tenemos mayor confort clínico para el paciente. Cada vez que sacamos esta prótesis, estamos trabajando mucho más arriba. Entonces, el dolor, el confort para el paciente es mejor. No hay dolor. Podemos sacar los transfers, los scambaris, los provisionales, las coronas, el paciente no siente aquel dolor que cuando sacamos mucho profundo directamente de la plataforma del implante. Evitamos las cementaciones intraorales y en caso de retratamientos es mucho más fácil porque preservamos este pilar y trabajamos solamente en la parte protésica. Vamos a hablar un poco más en detalles de esas cosas todas. ¿Qué es el concepto One Abutment One Time? Yo creo que todos lo saben, pero es muy antiguo. Pero es importante recordar, es la colocación del pilar protésico definitivo en el momento de la cirugía o en la fase inicial de cicatrización, evitando su sustitución posterior hasta la instalación de la prótesis definitiva. O sea, metemos un implante, ponemos este componente y no tocamos más, para que toda la cicatrización sea hecha alrededor de este componente. Esto va a preservar ese lado de tejidos periimplantarios formado alrededor del componente, mantiene la estabilidad de dichos tejidos, menor pérdida ósea marginal y menor riesgo de resección gingival. Lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar con prótesis atornilladas, lo más común que se trabaja hasta hoy, pero aquí en Brasil, creo que en España también, en todo el mundo, son con pilares que son atornillados directamente a la cabeza del implante, como el T-Base. El T-Base es lo más conocido en todo el mundo. No es el único, pero lo más conocido. Voy a pegarlo como ejemplo para hacer esta comparación. El T-Base se mete directamente a la cabeza del implante y sobre este pilar T-Base se echa una corona que se puede hacer de circonia, de disilicato de litio, los materiales no importan, el material que quiera. Pero es cementada, claro, hace un agujero para el tornillo y esta prótesis puede ser sacada atornilladamente. Pero durante la desconexión, la inserción conjuntiva se desgarra del componente protésico provocando sangrado. Entonces, toda vez que sacamos, hay un proceso inflamatorio, un sangrado y una pérdida de la estabilidad periimplantaria. Y con eso una contaminación, voy a volver aquí un poco para que puedan leer con calma, una contaminación bacteriana y pérdida ósea y gingival. Hay contaminación, hay bacterias, hay inflamación y pérdida de tejido por la ruptura de esta estabilidad. Mira, es el concepto que trabajamos todos los días cuando trabajamos directamente a la cabeza del implante. Entonces, se la pierde la estabilidad periimplantaria. Entonces, es importante minimizar el número de veces que se retira o recoloca un componente, reduciendo el traumatismo de los tejidos subyacentes responsables por la estabilidad periimplantaria. Con el componente transmucoso, eso permite aplicar el concepto One Appointment One Time mediante la comunicación del componente en el momento quirúrgico y de esta forma vamos a trasladar el proceso de impresión o escaneado
provisionalización y restauración definitiva desde la plataforma del implante a una plataforma protésica. Mira, esta está situada al nivel gingival, próxima al margen gingival de una altura de media 2 milímetros. Voy a hablar de estas distancias un poco más adelante. Pero ahora lo más importante es saber que cuando trabajamos ahora con este componente, damos un torque de 30 newtons del momento de la cirugía y todo el resto será trabajado sobre la plataforma de este componente. Hay una interfaz de titanio, una estructura, en este caso de circonia, que es cementada de forma adhesiva, y todo ese complejo se ha metido sobre la plataforma del componente, con un torque de 20 newtons. Por supuesto, un torque menor que el torque del componente para que no se movimente. Entonces, lo que pasa aquí, el tejido blando alrededor del implante actúa con una barrera protectora entre la cavidad oral y el hueso periimplantario. Eso va a preservar los tejidos porque se van a celar completamente alrededor de este componente. Y toda vez que sacamos esta prótesis, sea el provisional, sea el Cambori, el transfer, la prótesis definitiva, toda esta desconexión será sin la ruptura de la estabilidad implantaria, con la preservación de los tejidos que están abajo, alrededor del implante, en la interfaz del implante o el componente. Entonces, cuando comparamos a la utilización de un pilar transmucoso con el T-Base, es nítida la diferencia. La conexión protésica se sitúa, en caso de T-Base, en la plataforma del implante, y en el caso del transmucoso, la conexión protésica se sitúa en la plataforma del transmucoso. Por eso, cuando sacamos en la izquierda del T-Base, en la derecha del transmucoso, en un caso se una desconexión con ruptura de la estabilidad periimplantaria, en el otro lado la desconexión sin ruptura de la estabilidad periimplantaria. Un ejemplo en un caso clínico del protocolo que hacemos hoy. Un caso de un incisivo central que fue hecho una extracción y una implantación inmediata. Caso que una destrucción de la parte coronaria, el remanescente radicular no se quedaba adecuado para hacer reconstruir esta corona, fue hecha la opción de la extracción. Una extracción mínimamente traumática para preservar lo máximo de los tejidos duros y tejidos blandos. Con eso, mira, el alveolo está lo más preservado posible para que tenemos condición de instalar nuestro implante, en este caso un implante IPEX de Galimplant 3.5 por 12, instalado el componente transmucoso en el momento de la cirugía. Voy a hablar un poco más para frente de la posición de este implante, porque hoy trabajamos un poco diferente de lo que están mirando aquí, pero voy a hablar esto en un poco más de detalles, con más detalles más adelante. Pero este protocolo, injerto de tejido conectivo, porque como he hablado en principio, necesitamos tejidos duros, tejidos blandos, un buen implante, un buen componente, el mantenimiento, todos los criterios que se fueron dichos cuando empezamos la charla. Con eso vamos a cambiar esta situación tejidual de un tejido más intermedio para un tejido más grueso. El gap que se fue manejado por la posición del implante se ha rellenado con un material sustituto hueso, en el caso un BioOS, un material genógeno, y el provisional que fue hecho en el momento de la cirugía atornillado sobre el pilar transmucoso, para que cuando cicatrice nos quedemos con esta situación. Tenemos el volumen adecuado, tenemos una posición adecuada, el implante está completamente envuelto en hueso y podemos trabajar más arriba. Cada vez que sacamos el provisional, ponemos el provisional, hacemos impresiones, todo se ha hecho en la plataforma de este componente y toda la estabilidad que se fue creada, todas las condiciones que se fueron creadas alrededor del implante se quedarán preservadas porque no serán tocadas. Cada vez que sacamos la prótesis para pruebas, para repeticiones. Mira, si ese paciente se fractura esta prótesis, quiere cambiar la prótesis, toda la estabilidad periimplantaria se quedará preservada porque no vamos a tocar este componente. El componente se quedará el mismo. Y aquí la situación final. Las etapas protéticas fueron hechas por mi padre, el doctor Darío Adolfi, tanto la parte clínica como la parte del laboratorio, lembrando que salimos de una situación como esta. Mi implante en el diente del lado derecho, el otro, lo central, lado izquierdo, diente 21, una carilla cerámica.
y creo que quedamos con una situación muy aceptable desde el punto de vista estético. Mira, este es el protocolo normal, pero cuando empezamos a trabajar con los transmucosos, algunas dificultades se fueron creadas porque trabajábamos con las posiciones, todos los conceptos para implantes, para casos protéticos, cuando trabajamos directamente en la cabeza del implante. Entonces estamos poniendo algo a más, empezamos a tener algunos problemas y pensamos en cambiar un poco la posición de los implantes para solucionar estos problemas. ¿Cuáles son los problemas que aparecieron? ¿Por qué? La posición tridimensional del implante determinará la altura del pilar transmucoso, el espacio para el desarrollo de las restauraciones provisionales y definitivas, el diseño del componente definitivo y la posición de la interfaz metálica. Yo he dicho que hay una interfaz metálica donde es segmentada la corona de circonia y la posición de esta interfaz dentro del componente, dentro de la corona, se va a cambiar dependiendo de dónde está emergiendo este implante. Entonces, estas variables son determinantes para un buen desarrollo de la prótesis en el laboratorio. Eso se fue hecho con errores. Trabajamos de una forma, empezamos a tener dificultades y empezamos a cambiar de las dificultades que se fueron creadas que yo voy a hablar. Entonces, dos maneras de evaluarmos la posición del implante. Por una vista frontal, donde vamos a pensar sobre la profundidad del implante, y una vista incisal, donde vamos a pensar de dónde este implante, este componente, se va a emergir del perfil de emergencia y pensemos que es la mejor posición para eso. Entonces, vamos a empezar con la vista frontal. Siempre nuestro paciente va a comprar dientes, no va a comprar implantes. Entonces, la posición del diente será determinante para todo el resto. Debemos saber dónde se quedará ese diente. Muchas veces tenemos informaciones adecuadas que los pacientes nos traen, pero muchas veces, otras veces no. No hay referencias. Entonces, hacer un encerado o un diseño para que podamos saber dónde queremos la posición del diente y ahí sabemos lo restante. Lo que más me interesa en la posición del diente, lo que más quiero es saber la posición del margen gingival. Porque cuando pienso en la profundidad del implante, no estoy muy preocupado en la referencia, no es mucho el hueso. Para mí, mucho más la referencia es el margen gingival y voy a explicar por qué. Entonces, ponemos el diente y ahí determinamos por la posición del diente la posición del margen gingival. Si la margen gingival está adecuada, esa será la referencia que tenemos para posicionar nuestro pilar, porque sabemos que vamos a trabajar sobre el pilar, no sobre el implante. Entonces, quiero saber dónde se quedará mi pilar, porque yo he dicho cuando empezamos la charla, yo quiero 2 milímetros de profundidad para poder trabajar de una manera adecuada. Con menos de 2 milímetros se queda muy difícil de desarrollar esta prótesis con calidad. Es lo más importante de este componente, es muy interesante este componente transmucoso de Gala Implant porque la altura de este hexágono protésico es exactamente de 2 milímetros. Entonces, si yo tengo la posición de la encía adecuada, si yo miro el top de este componente exactamente al nivel gingival, yo estoy con la seguridad de que yo voy a tener 2 milímetros. Entonces, si la margen está estable, yo voy a hacer manobras para que la margen se quede estable a lo largo de la cicatrización. Esta es la referencia. Yo quiero ver esta imagen. Con esta imagen yo estoy tranquilo que tengo los 2 milímetros necesarios. Pero hay situaciones que la imagen no está adecuada. Si el margen está un poco más apical, por ejemplo, hay que pensar que después que voy a hacer manobras para reposicionar esta margen, todo se va a cambiar. Entonces, este caso no es un problema muy grande, porque si yo cambio la margen un poco más coronal, yo voy a quedar con un poco más de espacio para desarrollar la prótesis, que no es un gran problema. Pero el problema mayor es en una situación como esta, donde tengo un margen más coronal, y si yo quiero hacer un condicionamiento para que tengamos un condicionamiento de esta margen para que se quede más apical, el implante fue colocado en una posición pensando en la margen anterior, muchas veces no voy a tener espacio para hacer ese condicionamiento. Entonces, lo importante es no la posición del margen gingival actual, es posición del futuro margen gingival. Hay que saber dónde yo voy a querer la margen al final del tratamiento para ahí sí determinar la posición que yo quiero este pilar. Pero vamos a pensar que está perfecta.
Está determinada, este es la margen que yo, el margen que yo quiero. Entonces, en esta posición, a partir de ahí, yo tengo que determinar la altura ideal del pilar, porque hay diferentes alturas de este pilar, 2, 3, 4, 5. Claro, si yo reservo un caso que el implante ya está hecho y yo sé que yo quiero 2 milímetros de profundidad, si el implante está a 4 milímetros del margen gingival, yo voy a elegir un pilar de 4 milímetros. 2 más 2. Perdón, de 2 milímetros. 2 milímetros del pilar, pero más 2 de la altura para trabajar la prótesis. Y así voy a pensar de acuerdo con la profundidad que el implante ya está hecho. Pero cuando yo voy a planear mi implante, no está hecho. Yo puedo elegir el pilar que yo quiero. Puedo elegir de 2, de 3, de 4, de 5, y ahí yo voy a determinar dónde yo quiero mi implante. Pero ¿cuál es la altura ideal del pilar? ¿Qué pilar yo debo elegir en caso que estoy planeando al principio? Vamos a estudiar y ver con qué la literatura y los estudios nos muestran. En implantes colocados de forma subcrestal y con abótomas de diferentes alturas, 1.5, 2.5, 3.5, lo más alto mostrará menor remodelado óseo, especialmente en tejido más grueso. Mira, tejido blando en un buen grosor es importantísimo. En este caso, el estudio ha mostrado que los más grandes se quedaron más estables en la preservación del hueso a largo plazo. La altura del pilar es la variable predictora más potente que afecta al remodelado óseo y la pérdida ósea marginal. Dependiendo de las dimensiones del fenótipo del tecido blando periimplantario, la colocación subcrestal de los implantes también puede ser una opción viable para disminuir el remodelado óseo e en consecuencia reducir la pérdida ósea marginal. Yo quiero siempre poner un implante infraóseo. Pero sabemos que, ¿por qué yo no voy a hablar mucho del nivel óseo? Porque si yo quiero poner este implante profundo en relación al el nivel gingival, en la gran mayoría de los casos se quedará infraóseo. ¿Vale? Pero es importante pensar que el implante se debe estar infraóseo para que se pueda hacer la preservación. Voy a hablar un poco más después. Entonces, Mauricio, puedo trabajar siempre con pilar de 5. Sí, pensando que los más grandes se preservan más, 5 sería muy bueno, pero trabajar con pilar de 5 milímetros significa que el implante se quedará mucho profundo. Muchas veces no tenemos hueso suficiente para eso. Tenemos que pensar que podemos trabajar una situación más ideal. Entonces, la altura del pilar mucoso y el perfil de emergencia de la corona influyen significativamente en la estabilidad ósea periimplantaria. Una altura del pilar mucoso con más de 2.5 se ha asociado con la reducción de la pérdida ósea. Mira, si 2.5, en este otro estudio muestra que con implantes con plataforma switching 2.5 se quedó suficiente. El implante sin plataforma switching 3.0 se quedó suficiente. Entonces yo puedo trabajar con pilares de 4 o 5, sí, se puede, perfecto, pero no hay necesidad, porque para trabajar con pilares más grandes, más altos, debo poner un implante más profundo y muchas veces no es posible. Entonces yo sé que trabajar con un pilar de 3 milímetros, pero que los estudios muestran, es suficiente. Entonces yo pienso siempre, voy a planear mi caso para trabajar con un pilar de 3 milímetros, porque con 3 milímetros de profundidad ya estoy seguro. Y ahí, claro, si tengo más hueso, puedo meter un poco más profundo por seguridad, trabajar con un de 4, porque si hago un cambio de nivel gingival, puedo cambiar para un de 3, vale. Pero si la cantidad de hueso es más límite, debo siempre pensar a trabajar al mínimo con un de 3 milímetros. Entonces, definida la altura ideal de pilar, sabemos que quiero un pilar de 3 milímetros. Ahí ahora voy a determinar la posición del implante. La posición del implante se quedará entonces a 5 milímetros de profundidad al mínimo. Con 5 milímetros estoy garantizando que tengo los 2 necesarios para desarrollar la prótesis y los 3 necesarios para la preservación de los tejidos a largo plazo. ¿Vale? Muy bien. Estoy pensando en la vista frontal, ya está determinado la profundidad que quiero mi implante. Porque lo que pasaba al pasado, yo siempre aprendí que se debería poner un implante de 3 a 4 milímetros de profundidad. Era antiguamente el número padrón. Entonces, trabajando de 3 a 4, cuando empezamos a trabajar con tu componente que te va a robar un poco de altura, nos quedábamos con poca altura. Entonces, había que cambiar la profundidad del implante. Ese es el primer problema que se surgió cuando empezamos a trabajar con esos tipos de pilares transmucosos.
Ahora mira, por incisar lo mismo, siempre el diente es importante. ¿Por qué debemos determinar la posición del diente? Hay muchos casos que el diente está en la posición correcta y otros no. Mira, en este caso el diente no está más vestibularizado. Entonces tengo que pensar no en la posición actual del diente, pero también en la posición futura del diente, porque con la posición del diente determinada, voy a determinar el contorno gingival y la morfología del diente. Porque dentro de este contorno gingival es que quiero saber de dónde va a emergir este pilar. ¿Cuál es la posición ideal del pilar dentro de este contorno? Que se puede estar más vestibularizado, más palatinizado, más amesial, más aristal. ¿Dónde yo quiero que este pilar emerja para que, espero que emerja sea una palabra que existe en español, perdón, de dónde venga este pilar para que yo pueda producir o desarrollar la prótesis de la mejor manera. Y ahí sí voy a determinar la posición del implante basado en la posición que yo quiero que venga este pilar. Y nosotros observamos haciendo diferentes casos, que cuanto más centrado esté el pilar en el contorno cervical, mejor será el desarrollo del perfil de emergencia protésica y las fases de elaboración de la prótesis definitiva. Yo voy a ejemplificar con un caso clínico. Mire, este caso, yo tenía la profundidad adecuada para meter un pilar de 3 milímetros, pero debido a la posición de este pilar, está mucho palatinizado, yo no tenía espacio suficiente para desarrollar la prótesis por palatina. Yo tuve que cambiar este caso para un pilar de 1 milímetro, no era lo que yo quería, porque sabemos que con 1 milímetro hay mucho más, a mucho más chance de tener pérdida ósea de los tejidos do que con 3 milímetros. Pero yo no tenía cómo producir esta prótesis con las distancias que yo tenía. ¿Por qué? Esta es la situación que se quedó al final del caso, con el pilar de 1 milímetro. Pero piensa que hay una interfaz metálica aquí. Y cuando este pilar era un pilar de 3 milímetros, esta interfaz estaba aquí. Mira que se quedaba muy delgado por detrás para producir esta prótesis. Y nosotros pensamos que si este pilar o si esta interfaz estuviese en esta posición, sería mucho mejor para desarrollar. Mira cómo yo tengo mucho más espacio aquí, mismo en la misma profundidad. La profundidad no se ha cambiado, pero se cambió la dirección. Y cambiando la dirección, yo tuve mucho más condiciones de desarrollo, tendría más condiciones de desarrollar esta prótesis. Como yo no podría cambiar la posición del implante, solo pude cambiar la altura del pilar. Bueno, entonces hoy yo pienso hacer diferente. Esa es la posición tradicional que hacemos implantes inmediatos, principalmente en la región anterior, siempre utilizando al máximo el hueso palatino y con la salida protésica en la cara palatina del diente. Pero mira al derecho aquí, se queda muy cerca de la palatina y con eso no hay espacio suficiente para desarrollar los componentes de forma adecuada. Si intentamos cambiar de esta forma, vamos a mejorar la posición del pilar, pero nuestro implante se quedará mucho vestibularizado y cuando se pasaren los procesos de remodelación del alvéolo, puede tener problemas muy complicados porque no fue dejado espacio para hacer las compensaciones con injertos de tejido blando en el relleno de gap, no habría gap para rellenar aquí, porque el implante se quedó mucho vestibularizado. Entonces, esa posición no se debemos trabajar por cuestiones cirúrgicas, mismo que la condición protésica se queda mejor. Entonces, ¿cómo hacemos hoy? Cambiamos la posición del implante de esta forma. Continuamos utilizando el hueso palatino del paciente, que es el hueso que nos dará más estabilidad, manteniendo las distancias en relación a la pared vestibular para rellenar, para hacer las maniobras reconstructivas de hueso y tejido blando. Y con eso tenemos una posición más centrada de este componente para el desarrollo protésico. Pero todos van a preguntarme, pero Mauricio, tú has dicho que prefiere trabajar con un componente atornillado, está poniendo un implante en una posición que se quedará una prótesis cementada, es loco. Estamos perdiendo tiempo acá a las 9 y tanto de la noche con una cosa que no hace sentido, pero ahí que ven el gran macete, el gran sacada que tenemos, el tornillo angulable.
Con el tornillo angulable podemos cambiar la salida protésica, el agujero protésico en hasta 25 grados. Con eso podemos planear el implante que teóricamente tendría una salida protésica al vestibular o al centro del diente y cambiar con el tornillo angulable la salida para la cara palatina. Con eso tenemos una buena posición ósea desde el punto de vista cirúrgico, una buena posición de emergencia de este componente para desarrollar la prótesis y la salida protésica se queda adecuable para una prótesis atornillada. Entonces, cuando voy a trabajar con el software de Galimplant 3D Exacto, esa es la manera que yo planeaba antes los casos. Mira, utilizando la pared palatina y con la salida protésica en la cara palatina de la corona. Con eso se quedaba todo mucho palatinizado y para desarrollar las prótesis quedaba muy difícil. Hoy, cambiando la inclinación de este implante, continúo utilizando la pared palatina del hueso, el espacio para las manobras de compensación, que es el relleno de gap, injerto de tejido blando, se quedan los mismos. Tengo espacio suficiente hasta la pared vestibular y la salida protésica se queda mucho más adecuada para el desarrollo de la prótesis. Pero claro, tengo que mirar en el software si estoy dentro de los 25 grados que serán posibles de ser corregidos con el tornillo angulable. Entonces, hoy es la manera que trabajo. Creo que estoy cumpliendo, César, los 20 minutos que fueron pedidos. Creo que la Sí, mensaje se fue perfecto. pasada. Y con eso, mira, solo comparar la situación que había antes y la situación hoy. Y con eso doy las gracias por la atención de todos. Siempre recordando que mi Instagram es Mauricio Adolfi. Pueden editarme si quiera. Estoy a disposición para las preguntas, todas. Bueno, Mauricio, pues perdona que me iba al gallego al escuchar tu acento brasileño. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, Voy a gracias a pasar a ver vos. aquí alguna preguntita que nos fueron lanzando. Y gracias por acompañarnos. Y aprovecho también para mandar saludos a, bueno, veo que tenemos alguna gente que nos ha saludado desde México y Oh, qué bueno. les mando saludos desde aquí. Mira, tenemos aquí una primera pregunta que dice, habla del torque del pilar transepitelial. ¿En qué momento lo realizas? Es siempre que se puede, hacemos el torque al momento de la cirugía. Pero hay situaciones donde el implante no se queda estable. Entonces, lo que pasa, hay dos situaciones que se pueden pasar. El implante no se queda estable, entonces no es un implante donde vamos a hacer la corona provisional inmediata, pero mismo de esta forma se voy a poner el pilar transepitelial o transmucoso y voy a dar el torque en este momento. Después de pasar el tiempo de osteointegración, es importante siempre conferir una vez más este torque, porque muchas veces no se fue posible llegar al torque final, al torque que queremos al momento de la cirugía, porque el implante no se quedaba estable. Y se hace la corona sobre este pilar, el torque se fue perdido. Es posible a lo largo de tiempo que esta corona se suelte, este pilar se suelte y tenga que se hacer todo una vez más. Entonces es importante antes de empezar las cosas, las etapas de prótesis definitiva o mismo provisional, hacer la conferencia de torque. Otra cosa que se puede pasar es, mismo que implante se quedó estable, fue hecho el torque de 30 newtons, pero algunas veces hay alguna cresta ósea, algún remanescente óseo que se toque en este pilar. Ese pilar no se llega a la posición final, mismo con el torque. Ese torque se fue atingido porque se trabó en hueso y no el implante. Cuando este hueso se remodela, se pierde también un poco de estabilidad. Por eso que es muy importante la conferencia de este torque siempre al pasado el periodo de osteointegración. Como es un componente rotacional, lo que pasa es que se fue hecho el provisional, fue hecha la conferencia del torque, ese componente, al cambiar de posición, hay que repetir este provisional, porque la posición de pelear se ha cambiado. Si no fue hecho el provisional en el momento de la cirugía, fue un caso de un molar dente posterior, fue metido el implante, fue puesto el componente, dado el torque. Si este componente se movimienta, se roda, no hay problema, va a empezar todas las etapas de prótesis en esta nueva posición. Pero si fue hecho un provisional antes,
ese profesional no se va a volver en la misma posición porque el componente se cambió la posición. Pero es mejor en esta etapa repetir el profesional do que ter que repetir eventualmente una prótesis definitiva meses después porque no se fue hecha la conferencia del torque. ¿Vale? Vale, muy bien, creo que ha quedado muy claro además. Tenemos más preguntas por aquí. Mira, nos dicen, ¿cómo elijo la altura del pilar en sectores posteriores donde no ponemos provisionales y hacemos la cirugía con incisión? Lo que pasa es que siempre hay que planear dónde quiere el diente, sea anterior, sea posterior. Hay que pensar muchas veces, la referencia se puede ser un diente vecino, puede ser un molar, un diente, un primer molar inferior. Hay que ver dónde está la referencia, la margen gingival del premolar y del segundo molar. Esa será la referencia de la futura margen del implante que está adquiriendo. Y ahí te hay que pensar dónde quiere la margen es donde quiere el pilar, y donde quiere el pilar es donde quiere el implante. Siempre pensando que quiero un componente de 3 milímetros. Entonces, esa siempre tiene que ser la referencia. Hay que planear, mismo si va a hacer incisión, mesmo que se va a hacer profesional, hay que planear de dónde se quedará el diente al futuro. Hacer implantes sin pensar dónde será el diente es algo completamente pasado. Siempre hay que pensar dónde va a estar el diente. Se sabe dónde va a estar el diente, se sabe dónde va a estar el nivel gingival, y la margen gingival, el margen gingival y por supuesto de dónde se quedará el componente y el implante. Es como trabajo. Vale, mira, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es su sugerencia definitiva? ¿Atornilladas o cementadas en estos casos? Siempre atornilladas. No me gusta cementadas. Es por eso que trabajo con estos pilares transmucosos para prótesis atornilladas. Es por eso que cuando cambio la posición del implante que se va a salir a vestibular, utilizo los tornillos angulables justamente para trabajar siempre con prótesis atornilladas. Es un gran problema trabajar con prótesis cementadas. Si es un profesional con muy habilidad, con muy control del exceso del cemento, vale, es una opción. Pero hay que pensar en dos cosas principalmente: la limpieza de este exceso de cemento, que no siempre sabe cómo controlar perfectamente. En futuro, si queda cualquier problema que se tenga que sacar esta prótesis, no tendrá esa posibilidad. Y una de las ventajas de trabajar con los pilares transmucosos es que se puede sacar cuantas veces quiera, porque la interfase del implante con el pilar se queda preservada. ¿Y por qué yo voy a perder esta oportunidad, todas esas ventajas, trabajando con una prótesis cementada? No veo motivo ningún para eso. Entonces, es lo que prefiero, siempre, siempre. ¿Es prohibido por la ley divina? No, trabaja como quiera, pero yo prefiero siempre, siempre atornillar. No hay nada prohibido por la ley divina, ¿no? No. Vamos a continuar con más preguntas. Con el pilar recto, ¿qué tanto se puede angular la restauración? Las indicaciones de las casas, creo que el Gallimplant también es 25 grados. Yo puedo decir que ya conseguí 30, pero hay que pensar siempre en los límites que se han dados por las casas que hacen los componentes. 25 grados se queda tranquilo. Entonces, como yo hago siempre la cirugía guiada, todos mis casos son planeados en el software 3D exacto de Gallimplant, yo puedo hacer las medidas para saber si tengo los 25 grados que serán necesarios para que este tornillo se quede en la cara palatina. Entonces planeo la posición ideal del implante y hago las medidas de angulación para saber si será posible o no esta angulación. Vale, 25 mira, grados. vamos a leer una pregunta más que es de, además de nuestro amigo que nos sigue en muchos webinars, que es Felipe Guerrero. Buenas tardes, saludos desde Ecuador. ¿Es mejor si el tejido blando cubre el pilar transepitelial? El tejido blando, sí, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Lo que quiero es que yo tengo que, ver si voy a entender o no la pregunta. Lo importante es que tenga siempre 2 milímetros para trabajar, desde la margen gingival hasta el componente. Entonces, en esta situación, siempre el tejido blando se va a cubrir el pilar transepiteliar, principalmente el pilar de Gallimplant, que tenga exactamente los 2 milímetros. Lo que quiero es mirar el nivel gingival y mirar el top de este componente exactamente al nivel.
no quiero mirar este componente. Si yo estoy mirando este componente arriba de la encía, significa que yo tengo poco espacio para desarrollar la prótesis. Entonces, siempre el componente se va a cubrir, la encía se va a cubrir este componente para que yo tenga garantizado. Hay otras casas, muchas veces, que no hay incluso este hexágono. La MIS, por ejemplo, que es una otra empresa que tiene un componente transepteliar, no hay es un hexágono interno. Entonces, en este caso, 100% de las veces la encía se quedará cubriendo el pilar transepteliar, porque hay que tener un mínimo de profundidad para desarrollar la prótesis. Entonces, sí, yo quiero que el pilar esté todo cubierto por la encía. Mauricio, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas más, pero te las haremos llegar para que puedas responderlas a través de email o a través de las redes. Y gracias por Como quieran. acompañarnos. Gracias a vos por la invitación, gracias a todos por acompañar. Me quedo muy contento y principalmente reverlo, César, después de algunos meses que yo estuve en Madrid. Y fue increíble la oportunidad. Estoy una vez más contento de estar acá con Galimplante y con ustedes. Ya sabes que nosotros estamos deseando que vuelvas aquí a vernos a España y que tienes las puertas de tu casa abiertas cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos también por acompañarnos una noche más en Movimiento Galimplant. Hoy la sección Entre Expertos. Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes a los que están desde Brasil o desde Latinoamérica y nos vemos muy pronto de nuevo en Movimiento Galimplant. Buenas noches. Chao.